La imponente mansión se alza en medio del barrio más lujoso de la ciudad, un símbolo indiscutible del éxito de Salvador. Desde lo alto de sus amplias ventanas, contempla su propiedad con cierto orgullo, recordando las incontables noches sin dormir y los sacrificios que lo llevaron hasta ese momento. Millonario, influyente y respetado, es el retrato de un hombre realizado. A su lado, Beatriz, su esposa, siempre tan elegante, parece compartir esa satisfacción, aunque en su mirada se esconde un misterio que él no percibe. ¿Esto es lo que llaman el paraíso en la tierra, Salvador?, pregunta ella con un tono casi demasiado suave. Él sonríe y la abraza. Sí, Beatriz, esto es todo lo que siempre soñé, y apenas está comenzando para nosotros. Salvador construyó su imperio con sangre, sudor y determinación. La dedicación al trabajo hasta la extenuación era parte de su vida. Beatriz lo sabía y, en cierto modo, admiraba esa energía insaciable de su esposo. Esta noche vamos a cenar afuera. Reservé ese restaurante que tanto te gusta, dice él con un brillo de entusiasmo en los ojos. Te mereces lo mejor, Beatriz. Ella sonríe y acepta la invitación con un leve asentimiento, mientras oculta una expresión de ligero desprecio. Él, ocupado con su agenda y con el celular siempre en la mano, no nota el cambio sutil en su rostro. El mundo de Salvador gira en torno a compromisos, contratos y grandes decisiones, y él cree que Beatriz es la compañera perfecta para apoyarlo. Pero Salvador es, sobre todo, un hombre de valores firmes que cree que cada éxito debe compartirse con quien está a su lado. Todo esto es por nosotros, por nuestro futuro, Beatriz. Quiero que siempre te sientas segura, rodeada de lo mejor que pueda darte, dice mientras la observa acomodarse un collar de perlas frente al espejo. Lo sé, Salvador. Tengo mucha suerte de estar a tu lado, responde ella con un tono enigmático, volviéndose hacia él mientras oculta cualquier rastro de insatisfacción. Él sonríe, convencido de que lo que construyó es sólido y verdadero. La vida que creó es, para él, la mejor posible. Para Salvador era solo una de esas frecuentes noches en que Beatriz salía diciendo que iba al cine. Ni siquiera sospechaba nada, concentrado como estaba en sus negocios y en las responsabilidades que acumulaba. «Disfruta la película, querida», le decía, satisfecho de verla salir a divertirse un poco. La realidad, sin embargo, era muy distinta. En lugar de ir al cine, Beatriz se dirigía al estacionamiento de un supermercado cercano a la mansión, donde se encontraba con Marcos, el hermano menor de Salvador, quien compartía con ella un peligroso objetivo: encontrar la manera de deshacerse de Salvador y quedarse con toda su fortuna. Esa noche, Beatriz llegó puntualmente al punto de encuentro, ajustó el espejo retrovisor antes de bajar del coche y no tardó en ver a Marcos esperándola, apoyado en un poste, con la mirada firme y decidida. «¿Entonces está todo listo?», preguntó él sin rodeos, con voz baja y cautelosa. «Sí», respondió Beatriz, mirando a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie. Ella detalló cómo Salvador saldría temprano por la mañana para una reunión importante. Un plan perfecto, según ella, para que nadie sospechara de un accidente. Marcos asintió, satisfecho. Para ambos, ese era el momento de oro para apoderarse de la fortuna de Salvador, un plan que consideraban infalible. El deseo de Beatriz y Marcos no era solo librarse de Salvador, sino también asegurarse el confort y la riqueza que el dinero de él podía proporcionarles. Ambos ya habían acordado los detalles. Marcos, que tenía acceso al garaje de la mansión por la confianza que su hermano le tenía, se encargaría de manipular los frenos del coche de Salvador, asegurándose de que todo pareciera natural. «Así parecerá un infortunio, algo fuera de control», comentó Marcos sin un atisbo de duda. «Nadie sospechará, y la fortuna será tuya, Beatriz», añadió con una sonrisa ambiciosa. Ella simplemente asintió, satisfecha y convencida de que, después de ese plan, tendría todo lo que deseaba. Lo que ninguno de los dos sabía era que,
Esa misma noche, un niño de la calle se había refugiado en el estacionamiento para escapar del frío. Gael, un chico listo y observador, notó los susurros y los gestos sospechosos de la pareja que conversaba. Curioso, se acercó en silencio, escondiéndose detrás de uno de los autos estacionados, y empezó a escuchar cada palabra. Pronto comprendió que Salvador, el hombre del que hablaban, era el blanco de una conspiración para que Beatriz y Marcos se quedaran con su dinero. Aunque joven, Gael sintió el peso de lo que acababa de oír. Mientras Beatriz y Marcos se miraban, reafirmando su compromiso de que todo saldría según el plan, Gael seguía atento, procesando aquella historia. «Mañana sale temprano, no hay error», dijo Beatriz, segura. «Exacto, y no tiene ni idea de lo que está pasando», respondió Marcos, riendo con un tono de victoria anticipada. Para ellos, era solo cuestión de tiempo antes de que Salvador desapareciera de la escena y toda la fortuna quedara bajo el control de Beatriz. Pero para Gael, aquello sonaba como una alarma peligrosa, una trama que debía detener. Aunque el miedo latía en su pecho, Gael comprendió que tenía que actuar. Sin familia ni hogar, vivía en las calles y sabía que para muchos era invisible. Aún así, su conciencia pesaba y sentía que debía hacer algo para impedir aquella injusticia. Beatriz y Marcos se despidieron, acordando no tener contacto hasta el día siguiente, cuando en sus mentes ya estarían un paso más cerca de heredar todo. Salieron del estacionamiento convencidos de que nadie sabría jamás de su conspiración. Sin embargo, Gael, con el corazón encogido, decidió advertir a Salvador, sin saber cómo sería recibido. Mientras los dos conspiradores se alejaban, Gael pensaba en qué hacer. No conocía a Salvador, pero sabía que ese hombre estaba en peligro y que perdería todo por la ambición de los otros dos. En cuanto Beatriz se despidió de Marcos y comenzó a caminar de regreso a su coche, Gael permaneció escondido, observando cada uno de sus movimientos. El plan oscuro que acababa de escuchar resonaba en su mente, y sabía que debía descubrir dónde vivía esa mujer. Tan pronto como Beatriz encendió el auto y salió del estacionamiento, el chico tomó una decisión valiente. La seguiría esa misma noche. Sabía que si esperaba hasta el día siguiente, podría ser demasiado tarde para impedir lo que planeaban contra Salvador. Gael comenzó a seguirla por las calles, tratando de mantener la mayor distancia posible para no ser notado, pero sin perderla de vista. Aunque era solo un niño, su vida en las calles le había enseñado a ser discreto, a pasar desapercibido. Beatriz conducía sin imaginar que a pocos metros detrás alguien seguía cada una de sus curvas. Las calles fueron transformándose. Las casas se volvían más grandes y lujosas, hasta que finalmente ella giró en una avenida rodeada de árboles imponentes. El chico supo que estaba cada vez más cerca de descubrir dónde vivía Salvador. Al doblar una esquina, Gael vio la mansión. Incluso en la oscuridad, pudo distinguir los contornos majestuosos de la propiedad, los altos portones, las luces que iluminaban el camino de entrada y la imponente estructura de la casa. Se quedó impresionado por el tamaño y la belleza del lugar, pero al mismo tiempo, el peso de lo que Beatriz y Marcos planeaban hacía que aquel escenario pareciera más amenazante que acogedor. Beatriz entró por los portones sin vacilar, y Gael observó cómo desaparecía quedándose allí, oculto entre las sombras de los árboles. Amparado por la noche, Gael se acercó un poco más, contemplando la casa donde vivía el hombre que estaba en peligro. Sintió una mezcla de urgencia y miedo, sabiendo que tendría que contar todo lo que había oído. Aunque solo era un niño, entendía que no podía ignorar la responsabilidad de evitar una tragedia. «Tengo que hablar con él. Tiene que saber lo que están tramando», murmuró para sí mismo, intentando reunir el valor necesario para enfrentarse a un desconocido que, a sus ojos, parecía intocable. Mientras observaba la mansión, Gael pensaba en cómo acercarse a Salvador. No tenía nada más que su palabra y sabía que era un niño de la calle.
alguien a quien la mayoría no tomaría en serio. Pero al recordar la conversación entre Beatriz y Marcos, el miedo dio paso a una determinación inquebrantable. No sabía cómo, pero lograría que Salvador le creyera. Tengo que intentarlo. Si no hago nada, ocurrirá una tragedia, susurró, más para sí mismo que para la noche que lo rodeaba. Aquella casa, iluminada y majestuosa, parecía el símbolo de una vida perfecta, y el contraste con lo que él sabía sobre Beatriz y Marcos le oprimía el pecho. ¿Cómo alguien tan cercano podía desear eliminar a Salvador solo por quedarse con su dinero? Gael, que había aprendido desde pequeño el valor de la supervivencia en las calles, no podía comprender cómo alguien podía destruir una vida por pura codicia. Esa reflexión le dio el último impulso necesario para decidir que, en cuanto tuviera la oportunidad, se presentaría ante Salvador. Gael permaneció oculto entre las sombras unos minutos más, observando cada detalle de la mansión para asegurarse de recordar el camino hasta allí. Con la imagen de la casa grabada en su mente, se alejó en silencio, decidido a volver para contarle la verdad al millonario, sin saber si éste lo escucharía, pero convencido de que su intento podría hacer toda la diferencia. A la mañana siguiente, Gael llegó temprano y se colocó en un punto estratégico, cerca de los portones de la mansión de Salvador. Había pasado la noche pensando en todo lo que escuchó y sentía una urgencia casi sofocante por advertirle al hombre sobre el peligro que lo acechaba. Sin embargo, el miedo a no ser tomado en serio lo perseguía como una sombra. ¿Y si me ignora? ¿Y si no me cree?, murmuraba para sí mismo intentando reunir valor. Pero al recordar la risa de Beatriz y Marcos mientras planeaban, su determinación creció. No podía permitir que algo tan terrible ocurriera. El tiempo parecía arrastrarse hasta que, finalmente, Gael vio el auto de Salvador saliendo por los portones. Esperó a que el vehículo estuviera más cerca y, en un impulso desesperado, corrió para interceptarlo, agitando los brazos con fuerza. Salvador se sobresaltó sorprendido al ver al niño aparecer de repente frente a él. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Salvador, con una mezcla de irritación y sorpresa mientras bajaba la ventanilla. «Necesito hablar con usted». «Es urgente. Es sobre su seguridad», respondió Gael tratando de sonar lo más serio posible. Salvador lo miró con desconfianza, pero algo en la expresión del muchacho lo hizo dudar. «Está bien, habla rápido». «¿Qué es tan importante?», dijo, frunciendo el ceño. Gael respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de decir. «Escuché una conversación entre su esposa y su hermano, Marcos», comenzó, observando atentamente cada reacción en el rostro de Salvador. «Están planeando algo. Quieren que algo le pase a usted para quedarse con todo su dinero». La expresión de Salvador cambió. Sus ojos se entrecerraron y soltó una breve risa incrédula. «Eso es absurdo. Beatriz y Marcos, ellos nunca harían algo así». Pero Gael insistió con una urgencia desesperada en la voz. «Sé que suena raro, pero es verdad. Los escuché anoche. Hablaron de manipular su coche, de hacer algo con los frenos para provocar un accidente. Por favor, señor, revise los frenos antes de salir». «Le juro que sé lo que escuché», dijo con los ojos llenos de súplica. La intensidad de la voz del niño, junto con el miedo genuino que reflejaban sus ojos, hizo que Salvador dudara. Algo dentro de él, un instinto casi involuntario, le advirtió que debía prestar atención. Aunque no estaba completamente convencido, decidió seguir el consejo de Gael, aunque fuera solo para eliminar cualquier duda. Salvador bajó del coche y, con el corazón acelerado, fue hacia el garaje. Pidió a su mecánico personal que revisara los frenos y, tras unos minutos de silencio, el resultado fue devastador. Los frenos habían sido alterados. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La magnitud de lo que eso significaba lo golpeó como una avalancha. La confianza que siempre había tenido en Beatriz comenzó a desmoronarse bajo una nube de duda e incredulidad. «No puede ser. No ella. No mi hermano»,
murmuró, con una mezcla de choque y traición que apenas podía procesar. Gael observaba todo con atención, notando cada cambio en el rostro de Salvador. Al ver la expresión de horror formarse en el hombre, comprendió que finalmente entendía la gravedad de la situación. Salvador se volvió hacia el niño, ya sin la mirada de desconfianza de antes. En su lugar, había un reconocimiento profundo del valor que el chico había demostrado al arriesgarse para decirle la verdad. ¿Por qué hiciste esto, muchacho? ¿Por qué arriesgar tanto por alguien que ni siquiera conoces?, preguntó Salvador con la voz cargada de asombro y gratitud. Gael bajó la cabeza, sin saber qué responder. Solo sabía que estaba mal, y que usted tenía que saberlo, dijo en voz baja. Aún aturdido, Salvador reflexionó sobre la situación que se desarrollaba frente a él. La esposa en quien tanto confiaba, el hermano que siempre había ayudado, conspiraban para eliminarlo. Apenas podía creerlo, pero la evidencia estaba ahí, y ahora sabía que su vida realmente corría peligro. La mirada que dirigió a Gael fue más que un agradecimiento. También fue una disculpa silenciosa por haber dudado de él. Sin perder tiempo, Salvador se recompuso y miró a Gael con una nueva determinación. «Te debo la vida, muchacho. No sé cómo, pero encontraré una manera de recompensar tu valentía». Gael solo asintió, todavía procesando todo lo que acababa de ocurrir. La mañana en que descubrió la sabotaje en los frenos de su coche, Salvador sintió el peso aplastante de la traición. Aún intentando asimilar que Beatriz y Marcos habían conspirado contra él, regresó para encontrar a Gael, el chico de la calle que había arriesgado todo para advertirle. Con la mente en un torbellino, Salvador se agachó hasta quedar a la altura de Gael y con una sinceridad profunda le dijo: «Me salvaste la vida, muchacho. Si no fuera por ti, quizá ya no estaría aquí». Gael solo asintió, impresionado por la gratitud del millonario, pero decidido a seguir ayudando. Salvador sabía que no podía manejar aquella situación solo. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que lo ayudara a mantener el secreto y a pensar en una manera de detener a Beatriz y Marcos sin que ellos sospecharan. «Necesito que sigas a mi lado, chico. Vamos a desenmascarar a esos dos por lo que realmente son», dijo Salvador, observando la expresión decidida del joven. Gael comprendió la magnitud de lo que estaban a punto de hacer y asintió. «Voy a ayudarle, señor». «No se darán cuenta de nada», respondió con un tono firme y valiente. Pensando con rapidez, Salvador empezó a trazar un plan. Sabía que no bastaba con confrontarlos. Debían sentir el peso de sus actos y creer que su plan había funcionado. «Voy a cambiar mi testamento», dijo en voz alta mientras reflexionaba. «Lo haré de modo que, si muero en circunstancias sospechosas, Beatriz no tenga derecho a nada». Gael escuchaba con atención, comprendiendo que eso impediría que Beatriz y Marcos se beneficiaran incluso si llevaban a cabo su plan. «Entonces, aunque sigan adelante con lo que planean, no ganarán nada, ¿verdad?», preguntó con un brillo de entendimiento en los ojos. Salvador asintió, satisfecho de ver que el chico comprendía. Mientras le explicaba el plan, Salvador se dio cuenta del coraje y la lealtad extraordinarios de aquel niño de la calle. A pesar de todo lo que había vivido, Gael mostraba una madurez y un sentido de justicia que lo impresionaban. «A partir de ahora trabajaremos juntos. Haré lo que sea necesario para que nunca más tengas que preocuparte por nada. Y tú, a cambio, serás mis ojos y oídos», dijo Salvador con firmeza. Gael, emocionado por ser tratado como alguien de confianza, asintió, decidido a cumplir con su papel hasta el final. Para evitar que Beatriz y Marcos sospecharan, Salvador sabía que debían dar un paso más. Tras un momento de reflexión, miró a Gael y dijo: «Además de cambiar el testamento, haremos algo más. Voy a fingir un accidente. Ellos deben creer que su plan funcionó». Gael abrió los ojos con sorpresa,
pero enseguida una sonrisa de comprensión apareció en su rostro. «Entonces pensarán que usted murió y todo estará a salvo», dijo el chico, imaginando ya el impacto que eso tendría en Beatriz y Marcos. Salvador asintió viendo crecer la confianza del muchacho. «Exactamente, así creerán que todo salió como esperaban, y cuando estén seguros, los desenmascararemos», concluyó Salvador con una expresión satisfecha. Gael asintió también, más convencido que nunca de estar al lado del hombre correcto. Llegó la noche decisiva, y Salvador y Gael estaban listos para poner en práctica el plan que habían perfeccionado. Antes de salir a la carretera, Salvador pasó por el punto acordado y recogió a Gael, que lo esperaba con ansiedad. El chico subió al coche y cruzó una mirada decidida con Salvador. «Es ahora, muchacho. Necesitamos que todo parezca real para que ellos lo crean completamente», dijo Salvador sujetando con firmeza el volante. «Estoy con usted, señor Salvador. Vamos a hacerlo», respondió Gael, con una voz llena de valor y determinación. Salvador condujo con calma hasta una carretera desierta, donde habían planeado escenificar el accidente. Más temprano, le había dicho a Beatriz que pasaría unos días en la casa de campo para descansar. Ella, satisfecha, se despidió con una sonrisa contenida. «Cuídate, querido, y aprovecha para relajarte», dijo, convencida de que el final estaba cerca y que por fin tendría lo que tanto deseaba. Salvador, manteniendo un rostro neutro, ocultó lo que sabía y partió con Gael hacia el punto donde darían el siguiente paso del plan. Al llegar al lugar aislado, Salvador y Gael bajaron del coche y comenzaron a preparar la escena. El muchacho observaba atentamente cada detalle, asegurándose de que no quedara ninguna pista que revelara que todo era una farsa. Revisó el interior del auto para comprobar que no hubiera pertenencias de Salvador que pudieran identificarlo. «Está todo limpio, señor», dijo Gael con una seguridad que impresionó a Salvador. «Perfecto», respondió él, satisfecho con la precisión del chico. El siguiente paso era el más delicado. Salvador preparó el dispositivo que encendería el fuego para convertir el coche en una pila de metal y cenizas, algo que nadie dudaría en creer. Ambos se alejaron a una distancia segura y entonces Salvador activó el mecanismo. Las llamas envolvieron el coche rápidamente, iluminando el cielo oscuro con un resplandor intenso y devastador. Gael observaba fascinado y nervioso, mientras el fuego consumía el vehículo hasta dejar solo una estructura irreconocible. Para cualquiera que viera esa escena, sería el trágico final de un hombre en una carretera solitaria. A la mañana siguiente, la noticia del accidente se difundió con rapidez. El coche carbonizado había sido encontrado y todos creyeron que Salvador había muerto. Beatriz recibió la noticia con una expresión de aparente conmoción, pero en su mirada se reflejaba alivio. «Él realmente ya no está», murmuró más tarde a Marcos mientras hablaban en privado. Marcos, sin poder ocultar su sonrisa de satisfacción, respondió: «Ahora solo hay que esperar la herencia. Todo lo que queríamos está a nuestro alcance». Beatriz, fingiendo ser la viuda desconsolada, comenzó a interpretar el papel de la esposa en duelo, recibiendo condolencias con un rostro cuidadosamente controlado. Para todos, era una mujer destrozada por la pérdida, pero en sus momentos de soledad ya planeaba su nuevo futuro al lado de Marcos. Ambos, convencidos de que todo había salido según lo previsto, se sentían cada vez más seguros y confiados en que la fortuna de Salvador estaba a su alcance. Mientras tanto, Gael, que había ayudado en cada detalle de la simulación, continuaba vigilándolos discretamente. Observaba cómo Beatriz y Marcos intercambiaban miradas de satisfacción y hablaban sobre cómo acceder a la herencia. Con cada paso que daban, Gael informaba a Salvador, quien ahora permanecía oculto en un lugar seguro. «Están completamente convencidos de que usted murió y ya piensan que el dinero está asegurado», le contó Gael con seriedad.
Salvador, escuchando atentamente, sintió que el éxito del plan estaba cerca. Ahora, con la confirmación de que Beatriz y Marcos habían caído en la trampa, Salvador y Gael estaban listos para avanzar a la siguiente fase. Unos días después de la simulación del accidente, Beatriz y Marcos, ahora oficialmente la viuda y el cuñado de luto, se presentaron en la oficina del abogado de Salvador para tratar los asuntos de la herencia. Ambos estaban convencidos de que nada se interponía ya entre ellos y la fortuna de Salvador. Durante el trayecto, Beatriz sentía una mezcla de ansiedad y emoción que trataba de disimular a toda costa. A su lado, Marcos intercambiaba con ella miradas cómplices, seguro de que había llegado el momento que tanto esperaban. «Pronto todo esto será solo un recuerdo», dijo él con una sonrisa discreta. Beatriz asintió, apenas conteniendo su entusiasmo. Al entrar en la oficina, fueron recibidos por el abogado de Salvador, un hombre de semblante serio y profesional. Los saludó con respeto y les ofreció asiento, dejando claro que el proceso se llevaría a cabo con la máxima formalidad. «Les pido paciencia», dijo el abogado. «Debemos revisar todos los documentos antes de proceder con cualquier trámite». Beatriz asintió con una expresión cuidadosamente compuesta, la de una viuda que cumple con sus deberes pese al dolor. Pero en el fondo, su corazón latía de anticipación. El abogado comenzó a leer el testamento, detallando los bienes, las propiedades y las condiciones establecidas. Beatriz escuchaba con atención, sintiendo su corazón acelerar. Todo parecía ir exactamente como ella lo había soñado. Pero de pronto, la lectura tomó un giro inesperado. «Aquí hay una cláusula especial que fue añadida recientemente», dijo el abogado, con un tono más grave. Beatriz y Marcos se miraron, algo confundidos, aunque aún intentaban mantener la calma. «Seguramente es solo un detalle sin importancia», comentó Marcos, intentando sonar tranquilo. El abogado continuó, sin alterar su tono. «La nueva cláusula establece que la esposa de Salvador solo podrá recibir la herencia en caso de que él fallezca por causas naturales. Si su muerte ocurre en un accidente o en circunstancias sospechosas, la esposa y sus herederos quedarán excluidos de cualquier derecho sobre la fortuna». Cada palabra cayó como una sentencia. Beatriz y Marcos se quedaron helados, mirándose en silencio, incapaces de reaccionar por unos segundos. Beatriz intentó recomponerse, pero su rostro empezó a mostrar incredulidad y rabia contenida. «Esto debe ser un error», dijo con la voz temblorosa. Marcos, a su lado, intentaba procesar lo que acababa de oír. «Sí, ¿cómo es posible? Salvador nunca habría hecho algo así sin decírselo a Beatriz», añadió, traicionando su frustración. El abogado los observó con serenidad. «Fue decisión del propio Salvador. La cláusula fue añadida y firmada días antes del accidente», respondió, remarcando las últimas palabras. Beatriz lo miró con furia contenida, mientras su máscara de viuda perfecta comenzaba a resquebrajarse. Golpeó la mesa con las manos, perdiendo el control. «Esto es inadmisible. Él lo hizo a propósito», gritó, dejando ver el rostro de la verdadera Beatriz. El abogado permaneció impasible, pero en su mirada había una chispa de conocimiento, como si supiera que algo más estaba por suceder. En ese momento, una presencia inesperada llenó la habitación. Salvador, vivo y en perfecto estado, apareció en la puerta acompañado de Gael. La visión del hombre que creían muerto hizo que Beatriz y Marcos quedaran paralizados, sus rostros una mezcla de espanto y culpa. Salvador dio unos pasos hacia adelante, su mirada fija y severa. «¿Sorprendidos de verme?», preguntó con una voz calmada, pero cargada de indignación. Beatriz y Marcos permanecieron mudos, sin poder pronunciar palabra. Gael, a su lado, los observaba con una expresión contenida de triunfo. Salvador los miró fijamente y habló con firmeza. «Lo sé todo. Sé de su plan.
sé de la conversación en el estacionamiento, sé hasta dónde fueron capaces de llegar para verme muerto y quedarse con mi dinero. La culpa y el pánico se reflejaron con claridad en los rostros de ambos, que comprendieron al instante que habían caído en su propia trampa. Salvador avanzó lentamente por la oficina del abogado, cada paso cargado con el peso de la traición y la desilusión. El silencio en la sala era sofocante. Cada mirada entre él, Beatriz y Marcos era una batalla silenciosa, llena de emociones reprimidas y verdades expuestas. En ese momento, el hombre que Beatriz y Marcos creían conocer ya no existía. Frente a ellos estaba alguien endurecido por el dolor, un Salvador transformado por la amargura y decidido a enfrentar el mal que nunca imaginó tener tan cerca. Entonces, ¿realmente pensaron que podían deshacerse de mí? ¿Que todo quedaría perfecto para ustedes, sin consecuencias? Su voz resonó firme, contenida, pero cargada de una intensidad que helaba la sangre. Beatriz guardó silencio por un instante, buscando en su mirada alguna muestra de piedad, una rendija por donde escapar. «Salvador, nosotros solo queríamos», empezó a decir con voz temblorosa, tratando de sonar arrepentida, pero la frialdad en los ojos de Salvador cortó cualquier intento de manipulación. ¿Querían qué, Beatriz? ¿Querían todo lo que construí, todo lo que trabajé para conseguir y que compartí contigo? ¿Y tú, Marcos? Pensé que éramos hermanos. ¿Y esto es lo que haces? ¿Apuñalarme por la espalda? Cada palabra cayó como un golpe. Marcos, incapaz de sostener la mirada, se encogió, hundido en la vergüenza. Sabía que no había excusa posible, pero aún así intentó defenderse. «Salvador, fue un error. Yo estaba confundido. Beatriz me hizo creer que era lo mejor para ella, que tú ya no», balbuceó, pero Salvador lo interrumpió con una calma helada. «No culpes a Beatriz por lo que tú elegiste, Marcos. Cada paso, cada decisión fue tuya. Ustedes eligieron traicionarme. Eligieron creer que mi vida y mi confianza podían desecharse tan fácilmente». Las palabras lo atravesaron. Beatriz, al verse acorralada, perdió el control. «Salvador, tú también tienes culpa», gritó, su voz llena de rabia contenida. «Durante años me ignoraste. Solo pensabas en tus negocios, en tu dinero. Yo me sentía invisible, sola. Estaba cansada de vivir a la sombra de un hombre que estaba casado con su fortuna. Si eso es una traición, entonces, lo siento, pero ya no podía seguir siendo solo una figura decorativa». Salvador la escuchó con atención, pero cualquier rastro de compasión se había borrado de su rostro. «Y decidiste resolverlo planeando mi muerte. Así se enfrentan los problemas, Beatriz. En lugar de hablar de buscar una solución, elegiste eliminarme como si fuera un obstáculo». Luego giró hacia su hermano, con una tristeza profunda en la mirada. «¿Y tú? ¿Alguna vez entendiste lo que significa la lealtad? ¿La familia? Porque lo que hiciste está lo más lejos posible de eso». Mientras hablaba, Gael permanecía en silencio a su lado, observando cada palabra salir de la boca de Salvador como una sentencia. Había escuchado los susurros de la conspiración, pero ver a Salvador enfrentarlos con tal firmeza era como presenciar el triunfo de la justicia. Entonces, Salvador hizo una leve seña al abogado, quien asintió discretamente. La puerta se abrió y 2 policías entraron en la sala. Beatriz y Marcos se quedaron inmóviles, comprendiendo al fin la magnitud de su situación. La máscara de frialdad de Beatriz se rompió y el pánico la dominó. «Salvador, no puedes hacer esto. Te amaba». «Lo hice por nosotros», gritó, su voz distorsionada por la desesperación. Salvador permaneció firme, sin apartar la vista de ella. «No lo hiciste por nosotros, Beatriz. Lo hiciste por ti y por tu codicia. Si alguna vez me amaste, habrías actuado de otra forma. Pero elegiste el camino más cruel». Marcos intentó retroceder, buscando una salida,
pero los policías ya lo sujetaban. Levantó la mirada hacia su hermano, suplicando en silencio, pero solo encontró en él una expresión de tristeza y resolución. Mientras los agentes los esposaban, Salvador sintió un alivio amargo, como si cerrara un capítulo doloroso de su vida. Observó cómo los dos eran llevados fuera de la sala, sus rostros marcados por la derrota y el remordimiento. Sabía que aquello no le traería felicidad, pero sí una sensación de justicia, fría y necesaria. Gael, aún a su lado, observó todo con una calma satisfecha. Sabía que, gracias a su intervención, la verdad había salido a la luz y que Salvador tenía ahora la oportunidad de empezar de nuevo. Cuando los policías salieron y el silencio volvió a llenar la oficina, Salvador miró a Gael. Durante un instante, el peso de todo pareció disiparse. Puso una mano sobre el hombro del chico y le dijo con voz sincera: «Si no fuera por ti, muchacho, yo no estaría aquí para ver esto». Gael asintió, sabiendo que detrás de aquella dura revelación acababa de nacer algo nuevo, una alianza y un lazo de confianza que nada podría romper. Después del enfrentamiento final y del arresto de Beatriz y Marcos, Salvador sintió que el peso de las últimas semanas comenzaba a desvanecerse, aunque sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La traición profunda que había sufrido lo hizo más cauto y consciente de que la confianza era un tesoro que no debía entregarse fácilmente. Sentado en su oficina, pensaba en la vida que tendría que reconstruir, y al mirar a su lado vio a Gael, el chico de la calle que se había convertido en su aliado, y más que eso, en su salvación. Salvador comprendió que ese muchacho merecía un futuro mejor, lejos de los peligros y las incertidumbres de las calles. Lo llamó para que se sentara junto a él y lo miró con una admiración que el chico aún no lograba entender del todo. «Tú me diste algo que nadie más me había dado, Gael», dijo Salvador con voz sincera. «Tu lealtad me salvó y nunca lo olvidaré». Gael, algo tímido, bajó la mirada intentando contener la emoción. «Solo hice lo que pensé que era correcto, señor Salvador. No podía dejar que le hicieran eso», respondió en voz baja. Salvador sonrió, sintiendo un calor distinto en el pecho. Había algo especial en aquel chico, y sabía que su destino estaba ahora ligado al suyo. Con una determinación madura, tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de Gael. «Quiero que seas parte de mi familia, Gael. Voy a cuidarte, ayudarte a construir un futuro. Y más que eso, voy a enseñarte todo lo que sé, para que crezcas con seguridad y tengas las oportunidades que mereces», anunció con firmeza. El testamento de Salvador, que había sido modificado recientemente para impedir que Beatriz heredara su fortuna, fue revisado una vez más, pero ahora con una adición importante. Gael sería el principal heredero. Salvador quería asegurarse de que aquel chico estuviera preparado para cuidar del imperio que tanto le había costado construir. Mientras el abogado revisaba los documentos, Salvador le explicaba a Gael cada detalle de la nueva decisión. «Esto significa que, en el futuro, tú estarás al mando de todo», dijo. «Pero para eso trabajaremos juntos. Aprenderás todo lo necesario para ser un líder justo y sabio». La noticia llenó al chico de una mezcla de orgullo y sorpresa. Gael, que había crecido sin familia ni estabilidad, apenas podía creer lo que oía. Intentó contener las lágrimas, pero sus ojos brillaban de emoción. Salvador, al notar su reacción, colocó una mano firme sobre su hombro. «Te lo mereces, Gael. Y estaré contigo en cada paso, para que nunca más tengas que pasar por lo que has vivido». En ese instante, algo profundo se selló entre ellos, un vínculo que iba más allá de las palabras. Gael comprendió que, junto a Salvador, tendría un futuro lleno de esperanza, pero también una gran responsabilidad. En silencio, prometió honrar la confianza que le habían otorgado y convertirse en un hombre digno de ella. Desde ese día, Salvador y Gael comenzaron a trabajar juntos, no solo como mentor y aprendiz,
sino como una verdadera familia, construyendo un futuro lleno de posibilidades. Con el fin de las intrigas y la promesa de un futuro compartido, Salvador y Gael iniciaron una nueva etapa en sus vidas. Para ambos, era un renacimiento. Gael, el chico de la calle que había arriesgado todo para salvar la vida de Salvador, caminaba ahora a su lado, ya no como un desconocido, sino como un verdadero miembro de la familia que estaban formando. Salvador, por su parte, se sentía transformado. Todo lo vivido en los últimos meses había cambiado su manera de entender la lealtad, la confianza y el valor de los lazos genuinos. La rutina en la mansión comenzó a adaptarse a la presencia de Gael. Poco a poco, Salvador lo fue introduciendo en los secretos de su imperio. Al principio, el chico se sentía fuera de lugar, como si estuviera viviendo un sueño que en cualquier momento podría desvanecerse. Pero Salvador, con paciencia y dedicación, se encargó de mostrarle que pertenecía allí. «Vas a aprender todo lo que sé, muchacho. No quiero que solo heredes lo que he construido, sino que entiendas cómo hacerlo funcionar. Quiero que te conviertas en alguien que lidere con inteligencia y con integridad», le decía, haciendo de cada lección un paso más hacia su crecimiento. Día tras día, Salvador le enseñaba no solo sobre los negocios, sino también sobre los valores que sustentan una verdadera grandeza. El respeto, la responsabilidad y la honestidad son los cimientos de un líder verdadero. «Si llevas eso contigo, podrás hacer la diferencia», le decía mientras Gael escuchaba con atención, deseando convertirse en el hombre que Salvador veía en él. La admiración que el chico sentía por su mentor se transformaba en una profunda inspiración, y al mismo tiempo, Salvador encontraba en Gael una nueva razón para vivir. Verlo aprender, esforzarse y transformarse le dio un sentido a su vida más allá del éxito y la riqueza. «Ahora tú eres mi familia, Gael». Y familia significa apoyo, confianza y estar juntos pase lo que pase, le dijo un día, al verlo superar uno de los muchos desafíos que enfrentaba. A partir de entonces, la mansión volvió a llenarse de vida. Las cenas eran más cálidas, las conversaciones más sinceras, y las risas reemplazaron el silencio que antes dominaba cada rincón. Para Gael, aquello era mucho más que un hogar. Era la oportunidad de empezar de nuevo, de dejar atrás la soledad y el miedo. Con el paso del tiempo, la relación entre Salvador y Gael se consolidó. Se convirtieron en una verdadera pareja de padre e hijo, de maestro y aprendiz. Sabían que los desafíos no desaparecerían, pero también sabían que, esta vez, los enfrentarían juntos. La fría y distante mansión se transformó en un lugar lleno de energía, de esperanza y de afecto mutuo. Era el inicio de una historia de superación, amistad y esperanza. Salvador y Gael, unidos por un pasado oscuro, caminaban ahora hacia un futuro brillante. La historia de Salvador y Gael nos enseña que la lealtad y la confianza son los tesoros más valiosos. Salvador, un hombre traicionado por quienes más amaba, encontró un verdadero aliado en el inesperado Gael, un niño de la calle que arriesgó todo para salvarlo. Juntos nos muestran que la familia no siempre es la que comparte nuestra sangre, sino aquella que elige quedarse a nuestro lado en los momentos más difíciles. Si esta historia te conmovió y quieres seguir escuchando más relatos como este, suscríbete al canal, dale me gusta al video y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. Nadie lograba despertar al hijo del millonario. Ni los médicos, ni las máquinas, ni las oraciones desesperadas. Pero todo cambió cuando una niña entró a la habitación con un perro en los brazos, como si llevara la última chispa de vida que el niño necesitaba. Y lo que ese perro hizo, nadie podría explicarlo jamás.
La habitación del hospital parecía suspendida en el tiempo. Luces frías, paredes blancas y el sonido constante del monitor cardíaco eran la única prueba de que la vida aún insistía en quedarse. En el centro, el pequeño cuerpo de David, de 7 años, descansaba inmóvil desde el accidente automovilístico que destruyó la parte delantera del vehículo y casi el corazón de su padre. Gaspar, un hombre de traje caro y mirada cansada, estaba allí todos los días, sentado junto a su hijo, rodeado de aparatos, promesas y fracasos. Ya había traído a los mejores médicos del país, pagado fortunas por terapias experimentales, contratado especialistas que juraban milagros. Nada, ninguna señal. El hijo del millonario dormía desde hacía 3 semanas y el silencio era el sonido más cruel que había conocido. Esa mañana, Gaspar observaba el rostro del niño con los ojos llenos de lágrimas. Si pudiera cambiar de lugar contigo, lo haría sin pensarlo, hijo mío. El sonido de su propia voz lo hizo estremecerse. Hacía días que no hablaba en voz alta. Entonces, la puerta rechinó. Un ruido leve, casi imperceptible. Se giró, molesto. ¿Quién dejó esa puerta abierta?, preguntó con tono automático. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. Una niña, de aspecto frágil, apareció dando pasos cuidadosos. Llevaba un vestido sucio, rasgado en los bordes, y sostenía un cachorro entre los brazos. Sus ojos, grandes, vivos, parecían llevar una dulzura imposible de fingir. Gaspar se levantó de golpe. «Oye, niña, no puedes estar aquí, esto es un hospital». Ella lo miró sin miedo. «Lo sé, señor, pero él está triste». La naturalidad con la que habló desarmó al hombre. «¿Cómo sabes eso?». Ella se acercó a la cama. «Lo siento». La respuesta tan simple lo dejó sin reacción. Gaspar suspiró, miró a su hijo, luego a la niña. «Mira, él está enfermo, está dormido. Los médicos están tratando de despertarlo». La niña lo interrumpió con un susurro. «Nadie puede, ¿verdad?». La pregunta le golpeó el alma. Gaspar bajó la mirada. «Nadie», admitió. «¿Puedo intentarlo?». Su voz era firme, pura, sin titubeos. Gaspar dio un paso adelante, instintivamente protector. «¿Intentar qué, pequeña? Esto no es un juego». La niña sonrió. «No es un juego, es fe». Él apretó la mandíbula y respiró hondo. Había algo en ella que lo confundía, esa serenidad infantil en medio de su propio desespero adulto. «¿Cómo te llamas?», preguntó, tratando de ganar tiempo. «Ana», respondió acomodando al cachorro entre los brazos. «Y él es Canelo». El perrito movió la cola, como si entendiera la importancia del momento. «Él ayuda cuando alguien está triste. Me ayudó a mí, lo ayudará a él también». Gaspar dudó, dividido entre el miedo y la esperanza. «Ana». «Él está conectado a las máquinas, ¿entiendes? Es peligroso». La niña se acercó sin perder la dulzura. «No lo voy a lastimar, lo prometo». Extendió el brazo, esperando una señal de aprobación. El millonario, sin saber por qué, solo asintió, rendido ante esa confianza silenciosa. Ana subió con cuidado al borde de la cama, acomodó la sábana y le habló bajito al cachorro. «Ve, Canelo, dile que el sol todavía está allá afuera». El perrito olfateó el rostro del niño, dudó un instante y luego lo lamió. 1, 2 veces, despacio, con una ternura casi humana. El tiempo se detuvo. Gaspar contuvo el aire, con los ojos fijos en su hijo. El cachorro volvió a lamerlo, ahora con más insistencia, como si lo llamara de regreso. «Vamos, David, despierta, campeón», susurró el padre temblando. De repente, un sonido débil. El bip del monitor cambió de ritmo. Los pequeños dedos del niño se contrajeron. Su pecho se elevó con fuerza. Su rostro recobró color. «Dios mío». Gaspar se acercó y tomó la mano de su hijo. «¿Lo sentiste?». Él se movió. Las lágrimas cayeron sin aviso. Reaccionó. «Está aquí, Ana, está aquí».
Ana sonrió con la tranquilidad de quien ya lo sabía. Te dije que Canelo ayuda. El cachorro se acostó sobre el pecho de David, como si quisiera darle calor. El millonario cayó de rodillas, con las manos temblorosas. Miró a la niña, esa pequeña desconocida de ropa sencilla, que había transformado lo imposible en realidad ante sus ojos. ¿Cómo hiciste eso? Ana se encogió de hombros, con un brillo suave en la mirada. No fui yo. Fue Dios. Y Canelo. Gaspar contuvo el llanto. Por primera vez en semanas, sintió algo distinto. Fe, y aunque no entendía lo que acababa de presenciar, una certeza lo invadió. Aquella niña y su perro no habían aparecido ahí por casualidad. Gaspar aún sentía las piernas temblorosas cuando los médicos entraron apresurados en la habitación. «Señor, ¿qué pasó aquí?», preguntó la doctora, atónita al ver al niño reaccionar. Él intentó responder, pero la voz le falló. «Ella, esa niña y el perro». La doctora lo miró incrédula y volvió los ojos al monitor, donde los latidos de David ahora sonaban regulares, casi fuertes. Gaspar lloraba y reía al mismo tiempo, el rostro empapado en lágrimas y asombro. Ana lo observaba en silencio, con el pequeño Canelo aún recostado sobre el pecho del niño. Aquella niña parecía ajena al asombro general, como si ya hubiera visto milagros antes, y creyera en ellos sin necesitar pruebas. Horas después, la habitación era otra. El aire pesado parecía haberse disipado. Había olor a vida, a renacimiento. Gaspar, aún con el traje arrugado y los ojos enrojecidos, sostenía un plato de comida. «Come, pequeña, necesitas alimentarte». Ana dudó mirando el tenedor como quien no sabe qué hacer. «Puedes comer todo lo que quieras», insistió él. «Hay más en la cocina». Entonces, ella hundió el tenedor con hambre, comiendo rápido, sin protocolo. «¿Hace cuánto no comes bien?», preguntó Gaspar, conmovido por la escena. «Desde que mi mamá murió», respondió, con una naturalidad que partía el alma. «Cuando ella se enfermó, dormíamos en un refugio, pero cuando se fue al cielo, yo y Canelo nos quedamos solos». Gaspar sintió un nudo en la garganta. «¿Y tu papá?», se atrevió a preguntar. Ana sonrió levemente, con una tristeza infantil. «Nunca lo conocí. Mamá decía que él era demasiado importante para que lo molestáramos». El hombre desvió la mirada, sintiendo una punzada en el pecho, una culpa que no sabía de dónde venía. «¿Y ahora dónde vives?», preguntó, tratando de recomponerse. «En la calle. A veces bajo el puente, a veces en un parque. Depende de dónde Canelo quiera dormir». La frase, dicha con tanta simplicidad, lo desarmó por completo. Se levantó, tomó una manta y cubrió los hombros de la niña. «Aquí estás a salvo, te lo prometo». En los días siguientes, el hospital parecía otro. Las enfermeras sonreían al entrar, los médicos comentaban sobre el milagro, y hasta el guardia del pasillo se detenía para ver a Ana jugando con Canelo cerca de la ventana. La habitación que antes olía a medicinas y desesperanza, ahora parecía un pequeño hogar. Gaspar compró ropa nueva para la niña, consiguió que se bañara con agua caliente y hasta mandó bordar una pequeña almohada con su nombre. Se sorprendía de su propia dedicación. «Trajiste luz a este lugar», dijo, mientras ella se peinaba el cabello mojado con un peine prestado. «No fui yo, fue Dios», respondió seria. Y él sonrió, con una fe que creía perdida. David mejoraba día tras día. Los ojos se movían bajo los párpados, los dedos respondían a los estímulos, los monitores mostraban progreso. Los médicos no tenían explicación. «Es como si el cuerpo hubiera recordado cómo vivir», comentó una enfermera. Gaspar sostenía la mano de su hijo y murmuraba: «Vas a salir de esta, campeón. Vamos a casa, tú, yo, Ana y Canelo». Ana, sentada a los pies de la cama, observaba todo con una sonrisa dulce. «Va a despertar pronto, lo siento». Gaspar le creyó. Por primera vez, creyó de verdad.
Incluso cerró los ojos e imaginó a los tres jugando en el jardín de la mansión, el niño riendo, el perro corriendo entre ellos. Pero la esperanza es traicionera. Esa madrugada, el sonido de la alarma rompió el silencio. Un pitido agudo, desesperado. Gaspar despertó de un salto, el corazón acelerado. «¿Qué pasa?», gritó, mientras los médicos corrían hacia la habitación. Las luces parpadeaban. El monitor de David emitía una secuencia caótica de sonidos. Presión bajando, pulso irregular. Una enfermera intentó sacar a Gaspar. «Señor, necesitamos espacio». «No, no me voy de aquí», gritó él aferrándose a la cama. Ana lloraba contra la pared, abrazando a Canelo, repitiendo en voz baja: «No lo dejes ir, Dios. Por favor, no lo dejes». El desespero se apoderó del lugar. Gaspar sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. La misma habitación que horas antes rebosaba esperanza, ahora estaba llena de gritos, órdenes médicas, luces rojas intermitentes. Se arrodilló con las manos en el rostro, el corazón hecho pedazos. El sonido de los latidos desapareció por un instante, y el silencio que siguió fue ensordecedor. «No, no, por favor, no», sollozaba sin aire. Entonces, la doctora se volvió con el semblante grave. «Debemos actuar rápido, está en colapso». Gaspar se levantó de un salto. «Hagan lo que sea necesario, lo que sea, pago lo que quieran». La doctora lo miró firme. «El dinero no compra el tiempo, señor Gaspar. Y el tiempo de su hijo se está acabando». Cuando el caos se calmó, el resultado llegó como una sentencia. David estaba vivo, pero en estado crítico. La doctora explicó con voz cansada que el niño necesitaba un trasplante de médula con urgencia. Sin eso, no sobrevivirá. Gaspar escuchaba, pero su mente estaba lejos, entre la fe que había renacido y la desesperación que volvía con fuerza. Miró a Ana, que lo observaba con lágrimas silenciosas. «Él va a vivir, ¿verdad?», preguntó ella con la inocencia de quien cree en lo imposible. El hombre se arrodilló frente a ella, sin saber qué decir. «Yo no lo sé, pequeña». La mañana siguiente amaneció gris, con el sonido apagado de la lluvia golpeando las ventanas del hospital. Gaspar no había dormido ni un segundo. Pasó la noche sentado junto al lecho de su hijo, observando los cables y tubos como si pudiera descifrar el secreto de la vida con solo mirar. Las palabras de la doctora resonaban como una pesadilla. Sin el trasplante, no resistirá. El hombre, que siempre había tenido el mundo en sus manos, ahora temblaba frente a algo que no podía comprar. Al otro lado del cuarto, Ana observaba en silencio, abrazada a Canelo, con los ojos profundos de quien entiende más de lo que dice. Cuando Gaspar se volvió hacia ella, su voz salió temblorosa, sin disimulo. «Yo seré el donador, es mi hijo, tiene que ser compatible conmigo». Horas después, en el consultorio, el resultado lo golpeó como un puñetazo. «Lamentablemente, señor Gaspar, su compatibilidad es baja, no es suficiente». El médico lo miró con compasión. «Pero es mi hijo», exclamó. «Sí, pero la naturaleza no siempre sigue las reglas que esperamos». Gaspar salió tambaleando por el pasillo, con el peso de la impotencia sobre los hombros. Pasó frente a la ventana y vio cómo la lluvia se hacía más intensa, reflejando su propia tormenta. El millonario, acostumbrado a resolver todo con llamadas y dinero, comprendió que nada de eso serviría ahora. En la habitación, Ana lo esperaba con expresión serena. «¿Va a ponerse bien?», preguntó. Gaspar dudó, intentando ocultar su desesperación. «Estoy intentando, pequeña, pero no puedo ayudarlo». Ella se acercó, decidida, y puso su pequeña mano sobre la de él. «¿Puedo hacerme la prueba también?». Gaspar abrió los ojos, sorprendido. «¿Qué?». «Ana, eso es un procedimiento serio, no un juego». Ella no retrocedió. «¿Y si puedo ayudar otra vez? Canelo ayudó antes, tal vez ahora me toca a mí». El médico, que entraba justo en ese momento, escuchó la conversación. «Podemos probar si usted lo permite».
No perdemos nada con intentarlo. Gaspar miró a Ana. Ese rostro pequeño, esos ojos firmes, y algo dentro de él se rompió. Está bien, hagan la prueba. La niña sonrió, confiada. Va a salir bien, señor. Lo siento aquí, dijo, dando un golpecito leve en el pecho. El tiempo parecía arrastrarse. El reloj en la pared giraba lentamente. Cada tic sonaba como una tortura. Gaspar caminaba de un lado a otro, con Canelo acostado a sus pies, quieto, como si entendiera el peso de la espera. Finalmente, el médico entró con un sobre en las manos. «Señor Gaspar, tenemos el resultado». Su voz vaciló. «La niña es totalmente compatible». El silencio que siguió fue casi sagrado. «¿Cómo que totalmente?», preguntó Gaspar con la respiración entrecortada. 100%. Nunca vi algo igual. Es como si fueran de la misma familia». El hombre palideció, sin entender del todo qué significaba eso, pero no había tiempo para pensar. «Prepárenlo todo», ordenó. «La cirugía será hoy». Antes de que llevaran a Ana al quirófano, Gaspar se arrodilló frente a ella. «¿Estás segura de esto? No tienes que hacer nada que te haga daño». Ella puso sus manos sobre el rostro de él, un gesto simple, pero lleno de valor. «Cuando alguien que amamos está mal, lo ayudamos. Mi mamá decía eso». Él intentó contener el llanto, pero no pudo. «Eres una niña increíble. No sé cómo agradecerte». Ana sonrió. «Me agradeces después, cuando él despierte». Y con eso, fue llevada por el pasillo, con el eco de sus pasos mezclándose con el pitido lejano de los monitores y el ladrido suave de Canelo, como una oración silenciosa. Gaspar pasó las horas siguientes sentado en una silla del pasillo, con el rostro entre las manos. Allí dentro, dos vidas estaban en manos de Dios y de la medicina. Las paredes frías lo asfixiaban. Cada segundo parecía una eternidad. Cerraba los ojos y veía destellos. El coche volcándose, el grito de su hijo, el olor a gasolina, la imagen de David inconsciente entre los restos. Sentía otra vez la impotencia, la desesperación, la culpa. ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? El sonido del reloj lo torturaba. Canelo, acostado a sus pies, no se movía, como si también esperara. Gaspar lo miró y murmuró: «Si algo le pasa a ella, nunca voy a perdonarme». Horas después, las puertas del quirófano se abrieron. El médico apareció exhausto, con ojeras profundas y el rostro sudado. Gaspar se levantó de un salto. «¿Doctor?» El hombre respiró hondo. «Ambos sobrevivieron». La frase sonó como una explosión de alivio. Gaspar se apoyó en la pared, las piernas sin fuerza. «¿Están bien?» El médico asintió. «El niño está reaccionando. Y la niña está débil, pero estable». El millonario cerró los ojos, las lágrimas corriendo, el pecho agitándose como quien vuelve a respirar después de mucho tiempo. «Gracias, Dios mío». Cuando entró a la habitación, la escena lo detuvo. Ana dormía en una cama al lado, pálida, los brazos cubiertos de vendajes. Canelo estaba acostado en el suelo entre las dos camas, el hocico apoyado sobre las patas, vigilando a ambos como un guardián silencioso. David, aún inconsciente, tenía un nuevo color en el rostro, un tono de vida. Gaspar se acercó y tocó la frente de cada uno, sintiendo el calor que antes no existía. «Ustedes dos son mis héroes», susurró con la voz quebrada. El hospital parecía más tranquilo esa mañana, pero dentro de Gaspar nada estaba en paz. David respiraba mejor, el rostro del niño tenía color, y el sonido rítmico del monitor sonaba como música. Ana dormía profundamente, con la piel pálida y el cuerpo pequeño cubierto de vendajes y cables. Canelo, fiel, no se movía del cuarto. Gaspar los observaba a ambos con una mezcla de ternura e inquietud. La niña había salvado a su hijo 2 veces, una con fe, otra con su propia sangre, y cuanto más la miraba, más lo atormentaba una pregunta.
¿Cómo podía una desconocida ser tan perfectamente compatible con David? La duda empezó como un susurro, pero creció hasta volverse insoportable. Gaspar caminaba de un lado a otro, tratando de apartar el pensamiento. Es coincidencia, solo eso, coincidencia. Pero su corazón no se convencía. Recordaba cada detalle, los ojos de ella, la forma del rostro, hasta su manera de sonreír. Había algo que lo inquietaba profundamente. Creía ver rasgos familiares, ecos de alguien a quien amó y trató de olvidar. Benita. El nombre escapó de sus labios como un lamento antiguo. Aquella memoria que había enterrado años atrás, la empleada que una vez lo hizo sentir vivo y a quien alejó cobardemente, regresaba junto con una niña de mirada pura y valiente. Inquieto, buscó al médico en el pasillo. «Doctor, necesito un favor. Un examen sencillo, confidencial». Su tono era bajo pero firme. «¿Sobre el trasplante?», preguntó el hombre de bata blanca. Gaspar asintió. «Use las muestras de sangre de la niña y de mi hijo, y incluya la mía también». El médico lo miró intrigado. «¿Quiere saber sobre el parentesco, señor?». Gaspar desvió la mirada, con el rostro tenso. «Solo quiero entender qué está pasando». El médico no insistió, solo asintió discretamente. «Tomará unas horas». El millonario dio media vuelta y caminó de regreso al cuarto, sin saber si realmente quería conocer la respuesta. El tiempo hasta el resultado fue un castigo. Gaspar no podía quedarse quieto. El sonido de los pasos en el pasillo, el ir y venir de enfermeras, el tintinear metálico de los instrumentos, todo lo irritaba. Se detuvo frente a la ventana y vio su reflejo, cansado, envejecido, pero con algo nuevo en los ojos, miedo. ¿Y si es verdad? ¿Y si el destino me está cobrando lo que intenté olvidar? Cuando volvió a la habitación, encontró a Ana despierta. Ella sonrió débilmente. «Él está mejor, ¿verdad?». Gaspar se acercó acomodándole la sábana. «Sí, gracias a ti». Ella miró al techo, pensativa. «Mamá decía que cuando uno hace el bien regresa». Él tomó su mano. «Tú trajiste el bien a mi vida, Ana, más de lo que imaginas». Horas después, el médico apareció con un sobre en la mano y un semblante que Gaspar nunca olvidaría. «Señor Gaspar, necesitamos hablar». Fueron a una sala privada. El sonido del aire acondicionado rugía a lo lejos. El médico colocó el sobre la mesa. «Analicé las muestras 2 veces para estar seguro. Los resultados son inequívocos». Gaspar permaneció de pie, con las manos temblorosas. «Dígalo, doctor». El hombre respiró hondo. «La compatibilidad entre su hijo y la niña es total, y entre usted y ella también». Gaspar frunció el ceño, confundido. «¿Qué quiere decir con eso?». El médico lo miró con seriedad. «Quiere decir que ella es su hija biológica». Por un instante, el mundo se detuvo. Gaspar no sintió el suelo, ni el aire, ni su propio cuerpo. Solo el eco de la frase repitiéndose dentro de su cabeza. «¿Mi hija?», susurró con voz ronca. Su mente giraba, el corazón le latía con fuerza. Se apartó, se cubrió el rostro con las manos, tratando de comprender. Las imágenes vinieron en cascada. Benita sonriendo en los pasillos de la mansión, la forma en que bajaba la mirada cuando él pasaba, la noche en que todo ocurrió y la mañana siguiente, cuando él, dominado por el miedo y la vanidad, la echó. «Tienes que irte, Benita. Nadie debe saber esto». El recuerdo era cruel. Había intentado borrarlo, pero el pasado ahora estaba ahí, respirando, durmiendo en la habitación junto a su hijo. Gaspar se dejó caer en la silla, sin fuerzas para fingir. «Dios mío». «¿Qué hice?», murmuró con la voz quebrada. Las lágrimas caían pesadas, silenciosas. Pensaba en todo lo que Ana había vivido, el hambre, el frío, el abandono, y la culpa lo aplastaba. Aquella niña que creía una desconocida de la calle era su propia sangre, y el destino, con una ironía cruel,
La había traído no para pedir, sino para salvar. Ella dio la vida por mí, por nosotros, y yo ni siquiera sabía quién era. La garganta le ardía, el pecho le dolía. El millonario, que siempre creyó tener todo bajo control, entendió que había perdido lo más importante antes de darse cuenta de lo que poseía. Se acercó al espejo de la sala, miró su reflejo, los ojos hinchados, el rostro pálido, el traje arrugado, y no reconoció al hombre frente a él. Destruiste la vida de una mujer, y ahora esa niña paga por eso, murmuró para sí mismo. Había una mezcla de vergüenza y desesperación. Respiró hondo y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Tengo que contárselo, tengo que decirle todo. Salió de la sala con pasos lentos, como quien carga el peso de toda una vida. En el pasillo, el sonido de los monitores, los pasos apurados y la respiración distante de David se mezclaban con el latido de la culpa en su pecho. Sabía que ya no había marcha atrás. La noche había caído y el hospital estaba casi en silencio. Gaspar observaba a Ana dormida, el rostro sereno iluminado por la luz azulada de los monitores. El resultado del examen seguía latiendo dentro de él como una herida abierta. Cada vez que la miraba, el pasado regresaba en oleadas. El rostro de Benita, el sonido de su risa, la mirada de despedida en la puerta de la mansión. Sabía que no podía seguir callando. Tenía que contar la verdad, por más dolorosa que fuera. Así que, con el corazón apretado, esperó a que amaneciera. Cuando el sol comenzó a pintar el horizonte, se acercó a la cama de Ana y habló en voz baja. Necesito hablar contigo. La niña abrió los ojos aún adormecida. ¿Le pasó algo a David? No, respondió él tratando de sonreír. Es sobre ti, Ana, y sobre mí. Ella se incorporó despacio, con la mirada curiosa. ¿Sobre nosotros? Gaspar respiró hondo, buscando fuerzas. Pedí un examen. Quería entender por qué tú y David eran tan parecidos, tan unidos. Y ahora lo sé. La niña frunció el ceño, confundida. ¿Qué dijo el examen? El hombre dudó. Las palabras pesaban como piedras. Que tú eres mi hija. El silencio que siguió fue casi físico, denso, sofocante. Ana parpadeó sin comprender del todo. ¿Tu hija? Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, mi ángel. Yo soy tu padre. Ella lo miró unos segundos, tratando de entender. Pero, mi mamá, ella nunca me dijo nada de eso. Gaspar bajó la mirada. Porque yo no la dejé. Y eso es lo que necesito contarte ahora. Respiró hondo, la voz quebrada. Tu mamá se llamaba Benita. Trabajaba en mi casa, hace muchos años. Era dulce, honesta, dedicada, y yo era un hombre arrogante, ciego por mi propio orgullo. Un día me dejé llevar por un momento de debilidad y ella quedó embarazada. Cuando lo supe, entré en pánico. Pensé en lo que dirían los demás, en lo que eso haría a mi reputación. Y en lugar de hacer lo correcto, hice lo impensable. Las lágrimas caían sin control. La eché, sola, embarazada, sin nada. Ana lo escuchaba en silencio, los ojos abiertos, el pecho subiendo y bajando con rapidez. ¿La echaste? Sí, confesó con voz ronca. Fui cruel, injusto. Pensé que el dinero podía borrar el error, pero ningún dinero borra el abandono. Se frotó el rostro, avergonzado. Me convencí de que era mejor así, que tendrían una vida lejos de la vergüenza que yo temía, pero la verdad es que fui cobarde, y ahora Dios te trajo de vuelta, no para castigarme, sino para recordarme todo lo que perdí. Ana respiró hondo, conteniendo las lágrimas que ya brillaban en sus ojos. Mamá nunca habló mal de ti, dijo con un hilo de voz. A veces lloraba, decía que mi papá tenía un corazón bonito, pero que el mundo hizo que se olvidara de eso. Gaspar llevó la mano a la boca, tratando de contener el llanto. ¿Ella decía eso?, murmuró conmovido. Ana asintió secándose las lágrimas con la manga. Y ahora entiendo por qué.
porque aunque te odiaba, todavía te amaba. Él extendió la mano para tocarle el rostro, pero Ana se apartó. «No me toques». Su voz salió temblorosa pero firme. «La dejaste sola. Yo pasé hambre, frío, dormí en la calle, papá». La palabra «papá» salió cargada de dolor, no de cariño. «Ni siquiera sabías que existía, y ahora vienes a decir que te arrepientes». Gaspar sintió el golpe. «Merezco tu odio», respondió con la mirada baja. «Pero por favor, no pienses que no me importa. Quiero reparar lo que hice». Ana se levantó de la cama, el cuerpo aún débil, y tomó a Canelo en brazos. «Demasiado tarde. Lo que destruiste ningún arrepentimiento puede arreglar». Caminó hacia la puerta, con el perro apretado contra el pecho, la mirada firme a pesar de las lágrimas. «Mamá te perdonaría tal vez, pero yo no puedo. No ahora». Gaspar dio un paso adelante, la voz quebrada. «Ana, por favor». Ella se giró solo una vez. «¿Sabes qué es lo peor? Yo pensaba que mi papá no existía. Ahora sé que sí existía, y eligió olvidarme». Las palabras lo cortaron por dentro. Ella salió, y la puerta se cerró lentamente, dejando a Gaspar solo en la habitación, con el sonido lejano del bip del monitor de David y el peso insoportable del rechazo que sabía haber merecido. Los días siguientes fueron largos, silenciosos y dolorosos. Ana evitaba mirar a Gaspar y él respetaba su silencio como quien carga una sentencia. El millonario pasaba horas en el pasillo del hospital, sin dormir, observando el movimiento de las enfermeras y el ir y venir de los pacientes. A veces miraba por la ventana y veía su reflejo. El hombre que alguna vez se creyó intocable, ahora reducido a alguien que ruega por perdón. «No merezco su amor, pero puedo merecer el derecho a intentarlo». Esa frase resonaba dentro de él como un voto. Y por primera vez en su vida, Gaspar no quería controlar nada, solo quería estar ahí, presente, sin huir. A la mañana siguiente, entró despacio en la habitación donde Ana y David descansaban. El sonido de los monitores era el único ruido. La niña fingía dormir, pero él sabía que estaba despierta. Colocó un vaso de jugo al lado de la cama y un pequeño ramo de flores, las mismas que Benita solía cultivar en el jardín de la mansión. «No sé si te gustan», dijo en voz baja, «pero a tu mamá le encantaban». Ana mantuvo los ojos cerrados, pero su respiración tembló. Gaspar suspiró y se alejó. En ese gesto contenido había más arrepentimiento que en 1000 palabras. Los días se transformaron en rutina. Gaspar comenzó a cuidarlos con devoción. Llevaba las bandejas de comida, acomodaba las almohadas, leía historias a David y cuando Ana fingía no escuchar, dejaba escapar su voz en tono sereno. Historias sobre Benita, sobre la casa antigua, sobre los días simples que nunca supo valorar. A veces se detenía a mitad de la lectura y guardaba silencio, tragando la culpa. «Arruiné todo, hija, pero si me dejas, puedo intentar ser el padre que debí ser». No esperaba respuesta, pero siempre había algo en el aire. Una chispa de esperanza, una mirada rápida de ella, un suspiro disimulado. Canelo, atento, parecía entenderlo todo. Por la noche, se acostaba entre las dos camas, su pequeño cuerpo sirviendo de puente entre mundos que aún no sabían si podían unirse. A veces el perro arrastraba un juguete hasta los pies de la cama de Ana, y Gaspar veía en eso una señal silenciosa de que aún había espacio para el perdón. Aprovechaba esos momentos para hablar aunque ella no contestara. «¿Sabes? Cuando naciste debí haberte tomado de la mano. Debí protegerte, pero huí, y ese fue el peor error de mi vida. Ahora me quedo. Aunque nunca me llames papá, me quedo». Con el paso de las semanas, Ana comenzó a observarlo sin darse cuenta. Veía la forma en que ayudaba a las enfermeras, cómo se inclinaba sobre su hermano para acomodar las sábanas, cómo hablaba en voz baja para no despertarlos. Ya no era el hombre del retrato en la televisión, el empresario distante.
Era solo un hombre cansado pero dispuesto a cambiar. Un día, cuando el jugo que él había dejado al lado de la cama amaneció aún lleno, Gaspar entró en silencio y la vio despierta. ¿No tienes hambre? Ella lo miró con duda. No mucha. Él asintió. Está bien, pero traje pan caliente. Era el favorito de tu mamá. Ella desvió la mirada, pero esta vez no apartó el rostro. Al final de la tarde, David despertó lo suficiente para llamar suavemente a Ana, y Gaspar vio cómo los dos se abrazaban. Aquella escena lo desarmó por dentro. «Ustedes dos son lo más valioso que tengo», murmuró. Ana lo escuchó, pero no respondió. Solo lo miró por un instante, sin rabia. Era un comienzo, y en esa breve mirada, Gaspar entendió que el perdón tal vez no llega en palabras, sino en pequeñas grietas, por donde el amor logra entrar. Esa noche se quedó junto a ellos, leyendo en voz baja un libro que encontró en la biblioteca del hospital. Hablaba sobre la redención, sobre el tiempo y las segundas oportunidades. Cuando miró a Ana, ella dormía, con un mechón de cabello cayendo sobre el rostro. Gaspar extendió la mano, dudó un instante y apartó el cabello con delicadeza. «Me quedo, hija. Aunque nunca me quieras cerca, me quedo». Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo, lavando los vidrios de la ventana, como si el propio cielo también quisiera borrar el pasado y darles una oportunidad de comenzar de nuevo. El jardín del hospital parecía otro aquella tarde. El sol, anaranjado, se extendía sobre el césped húmedo, tiñendo el aire con una luz dorada. Ana caminaba despacio, aún con pasos cortos por la debilidad, mientras Canelo corría entre las flores, oliendo el viento. Gaspar la seguía a unos metros, respetando su espacio, pero incapaz de alejarse. Su corazón latía con fuerza, cargado de arrepentimiento y de algo que empezaba a parecer esperanza. Por primera vez, no quería ser escuchado, quería ser merecido. Ana se detuvo cerca de una fuente, observando el agua que caía entre las piedras. Mi mamá decía que el perdón es como el agua limpia, tiene que fluir, si no, se pudre, dijo de repente sin mirarlo. Gaspar dio un paso adelante, pero mantuvo la distancia. Tenía razón, respondió con la voz entrecortada, pero en mí, su perdón nunca fluyó, se quedó atrapado como lodo. Ella giró el rostro, evaluando la sinceridad en sus palabras. ¿Y por qué ahora, papá? La palabra le salió con esfuerzo. ¿Por qué ahora decidiste importarte? Gaspar tragó saliva. Porque Dios me puso frente a todo lo que destruí, y por más que duela, aquí es donde debo quedarme hasta aprender a ser un hombre mejor. El silencio que siguió fue largo, casi sagrado. Ana miraba el reflejo de la luz en el agua, mientras el viento movía su cabello. «Pudiste fingir que nada de esto pasó», dijo, con un tono que mezclaba dolor y madurez precoz. «Pudiste dejarme ir y seguir con tu vida rica y perfecta». Gaspar sonrió levemente, sin alegría. «Mi vida nunca fue perfecta, solo creí que lo era. Pero dime, ¿de qué sirve el dinero si no puede comprarme el derecho de oírte llamarme papá?» Ella lo miró a los ojos, y por primera vez no había rabia, solo tristeza. «No sé si algún día podré llamarte así». Él asintió respetuoso. «No tiene que ser ahora, solo quiero poder estar cerca, no para limpiar lo que hice. Eso nadie lo limpia, sino para cuidarte, para cuidarlos como debía hacerlo desde el principio». Sus palabras salieron calmadas, sin dramatismo, solo con verdad. Ana respiró profundo. «Te quedaste, incluso cuando te dije que te fueras». Él sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Es lo mínimo que un hombre debe hacer cuando entiende el daño que causó». Canelo ladró suavemente, como si quisiera romper el silencio tenso, y corrió hacia Gaspar, dejando una pelota a sus pies. Gaspar se agachó, tomó el juguete y lo lanzó de nuevo. Ana observó el gesto, simple, humano, y su corazón empezó a ablandarse. El tiempo pareció detenerse cuando dio unos pasos hacia él. Su rostro aún mostraba la marca del dolor,
pero sus ojos estaban diferentes, menos duros, más cansados. «Si me hubieras echado otra vez, te odiaría para siempre», dijo con la voz temblorosa. Gaspar bajó la cabeza, en silencio. «Pero te quedaste. Aunque te rechacé, aunque te culpé, te quedaste». Él levantó la mirada, los ojos húmedos, sin poder decir nada. «Hiciste por mí y por David lo que pensé que nadie haría, y yo no sé qué hacer con eso». Se acercó, dudando. Por un instante, pareció que iba a retroceder, pero respiró profundo. «Aún no puedo llamarte papá, pero tal vez algún día pueda». Gaspar cerró los ojos, conteniendo el llanto. «Eso ya es más de lo que merezco». Ana sonrió levemente, por primera vez desde que supo la verdad. «Entonces no lo arruines esta vez, ¿sí?». Él asintió, emocionado. «Lo prometo, nunca más». El silencio que siguió fue distinto, no pesado sino lleno de algo nuevo, algo vivo. Se quedaron ahí un rato, uno al lado del otro, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos naranjas y dorados. El viento movía las flores, Canelo dormía entre ellos, y por primera vez Ana permitió que Gaspar colocara su mano sobre la de ella. No dijo nada. No hacía falta. Ese toque era el comienzo de lo que algún día podría convertirse en amor. No el amor de la sangre, sino el amor que se construye con arrepentimiento, con presencia y con la valentía de quedarse. Cuando la campana del hospital sonó, anunciando el horario de visitas, Ana se levantó y lo miró. «Vamos a ver a David. Creo que le gustará verte sonreír así». Gaspar respiró hondo, intentando disimular el temblor en la voz. «¿Tú crees que él también me perdonará?». Ana se encogió de hombros, sonriendo con ternura. «Si es como mamá, sí». Y, mientras regresaban juntos por el pasillo, el sol se escondía tras las ventanas, no como un final, sino como una promesa silenciosa de que el perdón, aunque tarde, también es una forma de comenzar de nuevo. El día del alta llegó como un amanecer después de una larga tormenta. El hospital, que durante semanas había sido escenario de lágrimas, oraciones y miedo, ahora parecía respirar con ellos. La habitación que antes albergaba la incertidumbre se llenaba de risas, suaves, tímidas pero reales. David, sentado en la cama, ya sin tubos ni cables, observaba el movimiento a su alrededor con ojos vivos, curiosos, como si estuviera redescubriendo el mundo. «¿Entonces hoy sí nos vamos a casa?», preguntó con la voz aún un poco débil, pero llena de entusiasmo. Gaspar sonrió y acomodó la almohada de su hijo. «Sí, campeón, hoy empezamos de nuevo». Ana, junto a la ventana, sonreía mientras Canelo movía la cola, animado por la energía nueva que llenaba el lugar. David la miró con aire travieso. «Fuiste tú, ¿verdad?, la que me trajo de vuelta». La niña se sonrojó. «No fui yo, fue Canelo». El niño rió. «Entonces tendré que agradecerles a los dos». Gaspar, observando aquella escena, sintió algo cálido en el pecho, una sensación que hacía mucho no conocía. Aquella risa infantil, ese diálogo sencillo, era todo lo que necesitaba para saber que, al fin, la vida estaba volviendo a su sitio. Minutos después, mientras una enfermera revisaba los últimos papeles, David miró a su padre. «¿Sabes, papá? Recuerdo unas voces cuando estaba dormido. Te oí llorar, la oí rezar a ella y a Canelo ladrar». Gaspar se sorprendió. «¿Recuerdas eso?». «Un poco», respondió el niño. «Creo que no quería volver, pero entonces ustedes me llamaron y sentí algo caliente, como si mi corazón quisiera quedarse aquí». El hombre sintió los ojos arder. «Te quedaste, hijo, y nunca dejaré que nada te quite eso». Ana, conmovida, bajó la cabeza, y David añadió: «Gracias, papá. Gracias por no rendirte conmigo». La doctora entró sonriendo. «Parece que tenemos un pequeño milagro caminando por aquí». David respondió orgulloso: «2 milagros».
Porque ella también está bien. Ana soltó una risita algo tímida. Creo que ahora soy yo quien debe dar las gracias. Gaspar la miró con ternura. No, pequeña, yo soy el que te debe todo. Ella negó suavemente. Entonces, lo dejamos en empate. Canelo ladró fuerte como si estuviera de acuerdo, provocando las carcajadas de los tres. La doctora firmó el último documento y se lo entregó a Gaspar. Pueden irse, pero cuídense mucho los unos a los otros. Gaspar asintió, con los ojos húmedos. Ahora eso es lo único que sé hacer. Cuando salieron del hospital, el aire fresco los envolvió como un abrazo. El sol iluminaba el estacionamiento y el viento jugaba con el pañuelo azul en el cuello de Canelo. David caminaba de la mano de Ana, mientras Gaspar los seguía, cargando la pequeña mochila que ella había insistido en llevar. «Papá», dijo el niño mirando hacia atrás, «podemos llevarla a ella a casa, ¿verdad? Y a Canelo también». Gaspar sonrió sin dudar. «Claro que sí». Ya son parte de la familia. Ana se detuvo sorprendida y lo miró con un brillo nuevo en los ojos. «¿Familia?», repitió saboreando la palabra. «Familia», confirmó él con firmeza. Al otro lado de la calle, algunos fotógrafos se aglomeraban, periodistas curiosos tratando de captar la imagen del millonario y su nueva vida improbable. Gaspar ignoró los flashes y apretó las manos de los dos niños. «Déjalos mirar», dijo riendo. «No tienen idea de lo que realmente pasó aquí dentro». David rió también. Si lo contaran nadie lo creería. «Tal vez sea mejor así», respondió Ana. «Hay cosas que solo quien las vive puede entender». Gaspar los miró y comprendió que, por más que lo intentara, jamás encontraría palabras que explicaran lo que esos días habían hecho con él. Mientras caminaban hacia el coche, Canelo corría delante, como guiando el camino. Gaspar abrió la puerta, ayudó a los dos a subir y dio una última mirada al hospital. Aquí casi nos perdimos. Pero también fue donde nos encontramos. David extendió la mano por la ventana con una sonrisa enorme. «Oye, papá, gracias por traernos de vuelta a casa». Gaspar tomó su mano emocionado. «No, hijo, fueron ustedes los que me trajeron a mí». Ana sonrió, recostando la cabeza en el hombro de su hermano. «Ahora nos toca cuidarte a ti». Y mientras el coche se alejaba lentamente, el reflejo del sol en los vidrios hacía parecer que aquel momento no era un final, sino el verdadero comienzo de una nueva vida, construida sobre el arrepentimiento, el amor y el milagro que unió lo que un día estuvo perdido. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.